nada quiero agradecer la invitación de Andrea, de todo el equipo, de la comunidad. La verdad que para nosotros es una fiesta, es más lindo que nosotros hacemos la gestión de poder compartir con ustedes, con tantos amigos, muchos conocidos, los chicos los conozco casi todos, nos interesan, así que muy contentos de compartir este momento que en la vida de cada uno de nosotros fue importantísimo. Yo me acuerdo perfectamente, antes era séptimo grado, los chicos por ahí lo saben, antes terminábamos el séptimo grado y pasábamos a la secundaria, y era todo un cambio enorme que seguramente lo que ustedes deben estar experimentando es un lindo recuerdo de lo que pasaron, pero también una expectativa por lo que viene, por dónde van a seguir. Hay un nuevo edificio con una escuela técnica que es muy interesante, que le va a dar oportunidades a aquellos que les gusta la parte técnica también, y nosotros, colegios también están todos en muy buenas condiciones, así que para nosotros es una alegría enorme. Felicitar a los egresados, a los abanderados que están ahora, a los que recién entregaron su bandera por el esfuerzo. La verdad, eso es lo que nos gusta a nosotros transmitirla, si hace 2 veces el primer año o 3 veces, pero si les gusta estudiar, háganlo, esfuércense. Su camino, como dijo acá la directora Andrea, lo van a construir ustedes, y lo importante es que tengan la convicción de seguir adelante. A mí me ayudó mucho lo que me dijo ese profesor, ojalá que a alguno de ustedes les sirva esta frase de seguir luchando, de insistir y de pelear por los objetivos que cada uno se propone. La familia que está acá seguramente los va a acompañar y los va a apuntalar, así que a toda la familia muchas gracias por esta invitación, y aprovecho la oportunidad para desearles felices fiestas, felices Navidad, feliz Año Nuevo, y que la pasen muy bien.